salus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Entonces es nuestra alegría comer la palabra, y la homilía sirve para eso, hacer masticable las escrituras que hemos escuchado. Y estamos en Eclesiástico capítulo 48, del 1 a 15. Y vemos que la escritura nos pone como ejemplo las personas que han venido antes de nosotros. Comenzamos a ver que el autor de la Sagrada Escritura es amante de la Iglesia Católica, que también honra a los santos, que honra a los que han venido antes de nosotros. Se escucha en muchos labios de algunos hermanos separados: no necesitamos a otro, solamente Jesús. ¿Para qué los santos? ¿Para qué estos otros? Solamente Jesús. Dice la palabra de Dios que solamente por Jesús vamos al Padre. Entonces es superfluo, es innecesario tener los santos. El problema con este pensamiento es que no es bíblico, no es familia, no es familiar. O sea, San Pablo dice: contémplame a mí, imítame a mí. En Hebreos 11 habla de todos los antepasados, Abraham, Isaías, los profetas, y como un ejemplo. Y en Hebreos 12 ellos son testigos que están con nosotros en esta carrera hacia Jesús. Dice Hebreos 12: con los ojos fijos en Jesús. Pero contemplamos al otro. Y la Escritura también pone, como ahora en 48 de Eclesiástico, el ejemplo de Elías. Entonces es saludable contemplar. ¿Por qué? Porque son manifestaciones del Espíritu, manifestaciones de Dios en la humanidad, manifestaciones de Dios. Entonces estamos contemplando también el artista a través de su obra de arte. Y al contemplarlo, nosotros nos edificamos. Entonces, cuando uno quiere mejorar en el básquetbol, pues mira cómo juega Steph Curry, mira cómo hace Michael Jordan, mira y contempla los jugadores para que uno mismo sea edificado. Y en este combate de la fe, de 1 Timoteo 6, 11 y 12, dice: es un combate de la fe y conquista la vida eterna. Y en este combate de la fe, entonces contemplamos a los que han sido superatletas en este camino. Y en este caso, Elías. Y lo impresionante del ser humano es que lo que contemplamos, en eso nos convertimos. En lo que amamos, en eso nos convertimos, dice San Bernardo de Claraval. Entonces, al contemplar los santos, nos volvemos como ellos. Vemos películas de acción, comenzamos a querer ir a taekwondo. Vemos muchos deportes, queremos ir a jugar. Lo que contemplamos, eso asimilamos y nos convertimos en ellas. Elías ahora es puesto como un ejemplo en el capítulo 48. Y unas cosas para resaltar, dice: surgió como un fuego, dice el versículo 1, hizo que se haya hambre, su celo diezmó a las personas, cerró el cielo, hizo caer fuego 3 veces. Glorioso era, hasta despertó un cadáver de la muerte. Y lo que resalto es, en cada una de estas obras que él usó un instrumento que puede servir a nosotros. Dice: entonces surgió el profeta Elías como un fuego, su palabra quemaba como antorcha. Con tu celo diezmaste por la palabra del Señor. Y después dice: y tú que despertaste a un cadáver de la muerte y del abismo, por la palabra del Altísimo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé un hambre más grande para las Escrituras.
y que nos dé el celo para la palabra de Yahvé, la palabra de Dios, de querer contemplar, aguardar, almacenar, repetir, proclamar la palabra de Dios, que en la vida de Elías era lo que quemaba, era lo que levantaba a los muertos, era lo que cerraba el cielo. Entonces, que tenga misericordia Dios de nosotros y nos dé un hambre para la palabra de Dios. Y para que en Él vivamos y vivimos, y en Él existamos. Y hay muchas personas, algunas personas que yo escuchaba alguna vez, yo no cito la palabra de Dios, ¿verdad? Por tal motivo. Pero yo veo como G.K. Chesterton hablan de las personas que salen de la iglesia católica porque dicen, lo he probado todo y no me funcionó. La verdad es que nunca iba a misa los domingos, iba cuando moría el obispo o iba al bautismo de su nieta. Y dice, yo probé y no me gustó. Yo era católico. Pero se van sin de verdad probarlo. Se van sin de verdad vivirlo. Entonces con la palabra de Dios también, yo creo que muchos, ¿no? Y entonces el Luis Toro habla de los catequistas, ¿no? Y habla de ese, cuando Pedro tuvo la pesca milagrosa, y que a veces estamos trabajando y trabajando y trabajando. Yo no uso la palabra de Dios porque no llega a los jóvenes de hoy en día. No es actualizado la palabra de Dios. Hay que hablar del mundial. Eso sí llega al corazón. Y entonces dice, Jesús tira las redes y por tu palabra lo voy a hacer, y saca una pesca milagrosa. Entonces nos damos cuenta, por obedecer la palabra, por tener en cuenta la palabra de Jesús, una pesca milagrosa. Entonces yo ruego a Dios que a mí me dé, por favor, misericordia. Dame más hambre para tu palabra. Déjame saberlo. Déjame como los grandes predicadores, San Antonio Padua. Todos los grandes predicadores tenían algo en común. Se memorizaban, no sé, algunas grandes cantidades de la Biblia, o lo tenía ahí siempre empapado. Bernardo de Claraval dice que en algunas de sus homilías 80 veces citaba la palabra de Dios. Su madrina. Y estos son la gente que son Boca de Oro, Crisóstomo, San Antonio de Padua, San Bernardo de Claraval, el doctor Melifluus, elocuente. Entonces Elías nos da esto a través de la palabra, hizo todos sus prodigios. Y quiero también resaltar que Elías, Eclesiástico 48, dice, wow, cuando habla de Elías, increíble. O como dice nuestro querido padre Lucas, asombroso. Y entonces dice acá, que dice aquí, a ver, una pregunta. En el versículo 4, dice, qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos. Wow, increíble. ¿Quién puede, y esta es la pregunta, quién puede gloriarse de ser como tú? Eres increíble. Jesús dice, el más grande en el Antiguo Testamento, el más grande profeta, es no tan grande como el más pequeño en el reino de los cielos. Ahora nosotros que estamos en el cielo con Cristo, que estamos en Cristo, en su iglesia, bautizado, unido al cuerpo de Cristo, te digo, más grande que Juan el Bautista, más grande que Elías, es el más pequeño en el reino de los cielos. Y entonces ahora tú y yo nos gloriamos de ser hijos del Padre, más grande que Elías. Y el que está en ti, dice la palabra de Dios, es más fuerte del que está en el mundo. Y por eso Jesús en el evangelio de hoy dice, ¿cómo vas a rezar? Abba. Dicen algunos que él le estaba enseñando en arameo, hablando en arameo, no en el griego en que se escribió este evangelio. Y por eso cuando oren, digan Abba. Y nuestro Abba, nuestro Padre. Entonces ahí Jesús ahora nos hace entrar a algo más glorioso que Elías. Y el palabra y el fuego que ahora está en ti es más ungido, más poderoso y más fructífero que lo que
tenía Elías. Entonces, esto es lo maravilloso y lo asombroso y lo que no todavía creo que llegamos a entender. ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar y nos ha dado? Y entonces en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, ¿verdad? Versículo 7 en adelante, ahí es donde nos enseña cómo orar. Dice, y al orar no hablen mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Entonces aquí en el inglés dice palabras in vain, en vano, palabras en vano. Entonces no es malo hablar mucho. Algunos tenemos ese don. No está mal pasar mucho tiempo. Lo que él dice son palabras vacías de fe y de amor, como los paganos, que repetían los nombres de los dioses, que lo decían de este ángulo y de este, pero vacío de fe y amor. Jesús en Lucas, en Lucas capítulo 6, subió a orar. ¿Dónde está? Jesús en capítulo 6, versículo 12 de Lucas, dice, por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. No está mal la cantidad de tiempo que pasas. Y Jesús nos da un ejemplo, pasa toda la noche, tiene ese don. No sé si yo tengo ese don. Yo hago en mi cama, ofrezco mi sueño. Y después, y también en Mateo 26, Jesús está en el jardín del huerto, y en el Mateo 26, él dice a Dios, Padre mío, quita este cáliz de mí, pero no haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice en Mateo 26, regresó por una tercera vez y dijo las mismas palabras. No está mal repetir las mismas palabras. No está mal decir una y otra vez, Dios te salve María. Lo que está mal es que esa oración sea vacía de fe y de amor. Eso está mal. Y por eso San Luis de Montfort a veces decía, si no vas a poder decirlo con fe y amor, no te hagas 7 rosarios. Hágate uno lleno de fe y de amor. Si puede ser los 7 llenos de fe y amor, dale. Pero el punto es lleno de fe y de amor. A tal extremo, Santa Teresa de Ávila dice, cuando no hay amor en la oración, no es oración. Y podemos caer en lo que Jesús está diciendo. No caigas en eso. Y al orar no hablen mucho. Y por eso ahí nos dicen del Padre. Y ahí se puede ver en el Padre Nuestro muchas cosas. Como dice Padre Felipe, yo puedo dar un retiro de 4 días. Dice él siempre, no, yo no creo 4, pero hablar bastante. Y bueno, uno pues, no se puede. Pero bueno, el punto es que hay mucho ahí en el Padre Nuestro. Pero lo que yo más quiero rescatar es lo que dice Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Y con esto terminamos para cerrar y continuar con la Santa Misa. En Gálatas 4, versículo 6, dice, y como son hijos. Y esto es Jim Murphy cuando nos dijo unas cosas en un tema, la RSC, que si tú y yo repetiríamos esta frase 3 veces al día por 30 días, no seríamos igual. Si lo repetiríamos y si realmente lo contemplaríamos 3 veces al día, 30 días, no seríamos igual. Y dice San Luis de Montfort, hemos escuchado hoy en una cita de él, que cuando tú creas y con lo que estás diciendo, más poderoso es tu oración y hasta los demonios se van espantados y alejados. Y entonces qué importante no estar vacío de fe y amor y a saber esta palabra. Ya nos dio el cielo el Señor, pero el diablo es tan astuto en quitarnos la mirada. Y aquí escuchamos, y como son hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre.
De modo que ya no eres esclavo. Pucha, eso hay que repetirlo. De modo que ya no eres esclavo. Y eso es lindo de la canción. Las canciones son así, repiten, ¿no? Esa canción, ¿cómo es? Que cantamos nosotros muy bonito. No longer, you know. I am a child of God. Repítela esa canción. Dice, y de modo que ya no eres esclavo, sino hijos. Y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. ¿Quién se compara con Elías? ¿Quién? Tú. Porque adentro está ese espíritu que te hace clamar, Abba.